Buen día. Los invitamos a comenzar. Bueno, nuevamente, buen día. Gracias por participar, por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, soy Mirta Goldstein, vicepresidente de APA. Quiero darles la bienvenida. Hoy inauguramos también esta actividad con FEPAL, la nueva comisión directiva de FEPAL, que está hoy aquí casi en pleno, con una actividad construida, diseñada por la sección de cultura de FEPAL. Nos parece que es muy importante, entonces les deseo una excelente jornada de trabajo, se ve que va a ser muy interesante. Están con nosotros Cristina Fulco, la actual presidente de FEPAL, Elizabeth Chapuy, la secretaria científica, bueno, Laura Katz, directora de Cultura, bueno, y muchísimos miembros, podríamos decir latinoamericanos, estamos todos aquí hermanados por este significante latinoamericano. Entonces, buen día y que la pasen lindo. Bueno, soy Cristina Fulco, actual presidenta de FEPAL. Quería agradecer a Luis Felipe Noé, en nombre de FEPAL, Federación Psicoanalítica de América Latina, a Laura Katz, Agustina Fernández, que organizaron este encuentro, tener la oportunidad de compartir la presentación del libro En Terapia, en este primer acto del comienzo de las actividades científicas y culturales de la nueva gestión de FEPAL durante el periodo que se extenderá hasta 2020 y que terminará en la celebración del Congreso. El encuentro del psicoanálisis con la cultura, la literatura y el arte fue una constante en la obra de Freud y sus herederos han sabido a lo largo de las décadas mantenerla. Andrés Rakowski será hoy el interlocutor de Luis Felipe, y quiero darles gracias a todos por permitirnos participar de este diálogo. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a compartir esta actividad. Gracias Andrés, gracias Luis por estar acá en la institución. Agradezco a la directiva de APA darnos la posibilidad de presentar esta actividad. Y bueno, ya Cristina Fulco que nos acompaña y Elizabeth Chapuy, la secretaria científica de Córdoba, miembro también de la directiva de APA, y Agustina Fernández, que es mi co-equiper en este lugar, en esta función. Quiero hacer algunos agradecimientos a Marcos Korenblit, que es colega de APDEVA, también es el director del Departamento de Comunidad y Cultura, y a Beatriz Elorrio, colega de SAP, son dos instituciones que forman parte también de FEPAL, o sea, APA, SAP y de Buenos Aires, porque también hay algunas instituciones en las provincias, Córdoba, Mendoza, San Luis. También agradezco al equipo con el cual llevamos adelante esta actividad, Aida Reutemann, Cecilia Moya y Cecilia Andrade. Y tengo un agradecimiento especial es a Silvia Rubinson, que es una colega, que no es de la institución, pero es una colega muy querida, es colega y artista y discípula de Yuyo, que fue la que nos propuso la presentación del libro En Terapia acá en APA. Probablemente su interés tenga que ver con esta doble pertenencia, porque es psicoanalista y es artista. También quiero anunciar que esta actividad está siendo transmitida por streaming, gracias a la posibilidad tecnológica que nos brindó la Asociación Psicoanalítica Argentina, para que todas las sociedades de la Federación
de Latinoamérica puedan compartir esta actividad. Así que gracias por esa posibilidad. Y como dijo Mirta al comienzo, con esta actividad queda inaugurada la Dirección de Comunidad y Cultura de FEPAL. Quiero hacer algunas referencias antes de comenzar con la exposición de Yuyo. Me interesa hacer hincapié en por qué hacerla acá, en una institución psicoanalítica, no solamente porque el libro de Noé da cuenta del quehacer del psicoanálisis, sino porque las cuestiones que tienen que ver con el arte hacen al psicoanálisis. Sabemos que los textos freudianos están poblados de referencias a diversas disciplinas para poder dar cuenta de aquellos aspectos que el sujeto nada quiere saber, o sea, de su vida inconsciente. La obra freudiana atravesó fronteras e instaló ligazones fértiles provenientes de otros universos culturales, produciendo en el interior del mismo diferentes sonoridades. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis logra dialogar con la literatura, el teatro, el cine y en este caso específicamente con las artes plásticas. Este diálogo instala un espacio que enriquece no solamente sus postulados teóricos, sino también su clínica. Sabemos que Yuyo es un artista consagrado. Mencionaré algunos datos de su recorrido, algunos puntos de su recorrido. Nació en Buenos Aires en 1933, estudió en el taller de Horacio Butler, vivió en París y en Nueva York entre 1961 y 65, formó parte del grupo La Nueva Figuración Argentina, integrado por Ernesto Deira, Don Rómulo Machió y Jorge de la Vega. Ellos fueron invitados a participar en el Premio Internacional Guggenheim en 1964 y se les rindió homenaje en la sección histórica de la Bienal de San Pablo en 1985. Ha realizado muchísimas exposiciones individuales. La última que voy a mencionar es en 2017 en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se le dedicó a la exposición Noé, Mirada Prospectiva. Ha recibido muchos premios, el Nacional de Itela, el Guggenheim, el Konex de Brillante en el 2002, y libros también de Antiestética en 1965, El Caos que Construimos, y En Terapia en 2017. El libro que hoy presentamos es un libro de dibujos de Noé, que tiene, está acá, está a la venta, después si quieren se pueden comprar, tiene 2 cartas que anteceden los dibujos. Una carta es de Luis y otra carta es de Carlos Abut, que fueron pacientes de Gilberto Simoes. Gilberto Simoes fue un analista brasileño del sur, nacido en la ciudad de Pelotas, estudió medicina en Buenos Aires y luego se formó en psicoanálisis con los pioneros en la Argentina. O sea, él vino acá. Quiero leer 2 fragmentos cortitos, y luego le voy a dar la palabra a Yuyo, del texto de esa carta para compartir con ustedes. Querido Gilberto, como tu ausencia sigue en mí, quiero contarte que he decidido publicar los dibujos que hice en las sesiones de terapia que tuve con vos de manera constante en 1971 y esporádicamente durante los 2 años posteriores. Me refiero a esos apuntes gráficos que hacía mientras conversábamos, escritorio de por medio. Cuando me retiraba de cada sesión, las guardabas, escribiendo en muchos casos las fechas en que los había hecho. Muchos años después nos reencontramos y me los devolviste en un gesto típico de tu gran honestidad. La pintura, salteo, otro fragmento. La pintura había dejado de ser para mí una buena terapia y un lenguaje relevante. Por lo tanto, en ese momento mi terapia consistió en dejar de pintar y mantenerme al margen del mundo de la competencia artística.
Creo que esto puede servir un poco de antesala y de momento que te puedo dar la palabra a Yuyo para que vos puedas dar cuenta de esto que leí en relación al libro y a lo que representó para vos la terapia y esos dibujos que aparecen en el libro. Así que te doy la palabra. Bueno, también en la carta hago una pequeña explicación de por qué iba a hacer terapia. Yo era un periodo muy especial, no solamente para mí, sino para muchos artistas. Había muchos artistas que en ese momento no estaban haciendo obra, como León Ferrari, como Pablo Suárez, como Renzi, como Margarita Paxa, que en este momento muchos valorizaban es decir, el hacer objetitos para la venta, cuando el hecho artístico se estaba como proyectando el concepto de cambio hacia el terreno político vivamente. No nos olvidemos que estábamos en torno al año 68, o 67 para mí, o 66 para mí, porque yo estaba en Nueva York y yo soy un convencido de que el centro, cuando se habla del 68 siempre se piensa en París, y yo no, porque yo lo que estoy convencido que lo de París fue un eco de lo que estaba pasando en las universidades norteamericanas, porque estaba la guerra de Vietnam. Entonces, mi tema que es mi tema de siempre, que es el caos, me había llevado a construcciones muy complejas, que era hacer para deshacer, en una palabra. Y yo entonces, si bien estaba convencido de eso, ya había abandonado el plano. Bueno, paré por eso y también paré porque había un contexto que era muy particular y que me llevó a escribir un libro que no publiqué y que probablemente publique el año que viene, que se llama El arte entre la tecnología y la rebelión, y que ahora si lo publico lo agregaría en torno a 1968, y sí, lo voy a publicar, pero es claro, porque está escrito en tiempo presente, pero este presente es hace 50 años. Entonces, para que no... y ahí era una época en que había dos autores, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran como la Biblia. Uno era McLuhan, desde el punto de vista de la conciencia tecnológica, y el otro era Marcuse. Entonces, y había todo un contexto que iban todos un poco, pero mucha gente, el propio Octavio Paz y demás, el campo de la creación estaba proyectado a la vida social. Entonces, pero yo llegué acá después, y acá el tiempo que se venía no era joda. Es decir, en París podrían hacer un quilombito, pero acá ya se sabe que era mucho más pesado. Entonces, yo ahí entré en crisis. Porque yo no estaba haciendo obra, pero al mismo tiempo
sentía que lo que yo creía estaba pinchando goma. Entonces, esa crisis me proyectó incluso a otros planos individuales míos, y estaba afectando incluso mi relación de pareja. Y entonces estaba increíble, le pregunté a Horacio Kornick, que había sido compañero mío del colegio, que me recomendara a alguien, y me recomendó a Simoes. Simoes era una persona encantadora por el trato fino y el equilibrio que transmitía realmente. Él se dio cuenta que yo no estaba para diván, sino para hablar directamente. Entonces, una terapia así. Entonces, estaban los dibujitos. No, digo, perdón, estaban los papelitos ahí, que él tenía, como toda persona tiene papel, y el papel hacer apuntes, ninguna calidad de papel. Y había unas biromes y unos marcadores. Y yo automáticamente, casi sin pedirle permiso, empecé a dibujar mientras hablaba. Eso significaba, es decir, como quien habla por teléfono. Es decir, habla por teléfono y dibuja al mismo tiempo. Pero eso significa dos cosas que me parece interesante. Para mí, el dibujo, la pintura, toda manifestación artística es una forma de lenguaje. Pero yo mientras dibujaba, estaba practicando un lenguaje, mientras hablaba, estaba practicando otro lenguaje. O sea, dos lenguajes simultáneos. Y eso no quiere decir que uno ilustraba al otro, sino que podía estar en una cosa era mucho más simbólica, así de algo que no estaba diciendo, pero era una manera de decir en manera paralela. Y me salían dibujos entre sí, algunos emparentados, otros emparentadísimos y otros muy diferentes. Es cierto que en la carta, en ese pedazo de ese trozo del texto, que yo hago como carta simbólica de prólogo para el libro, digo que él se quedaba con los dibujos, ponía fechas. Sí, en la mayor parte de las veces sí, pero hay dibujos también que yo me los llevaba a casa, y eso no está dicho ahí, pero porque me empezaron a trabajar en la cabeza y quería retomarlos. Es decir, esos dibujos a mí me llevaron a volver al dibujo. Y el dibujo, a la larga, porque el 71, después viene el 75, que vuelvo a la pintura, pero nutrido de esos dibujos. O sea, por eso ese libro se separa en dos partes. Los propios de terapia y sus consecuencias. Y las consecuencias van en obras hasta más o menos 1978. Yo en el 76 vino el golpe y yo me fui a París y seguí dibujando un poco, pero yo me quedé en París 11 años, hasta el 87, pero hice una parte de los dibujos que todavía estaba cargado de eso en París. Incluso yo, poco después, escribí una novela muy particular, porque está todo interior, es todo simbólico, se llama
códice rompecabezas sobre recontrapoder encajó un desastre. Y desastre con una sola palabra. Para simplificar, recontrapoder. Y después, incluso años después, la hice en historieta, porque fue un libro que muy poca gente lo entendió. Y los pocos que lo entendieron fueron psicoanalistas. Pero quiero volver a publicarlo. Cuando hice la historieta, la adaptación, yo creí que iba a ser más fácil para entenderlo, pero creo que quedó en el mismo camino. Bueno, esta es la aclaración sobre todo esto. ¿Y de qué se trataba el libro? El del cajón de desastre. ¿De qué trata? Sí, es la novela. Pero no sé de qué trata. Se supone... Pregunté de qué se trataba el libro. Se supone... es un viaje interior. Es un viaje interior y entonces... hay referencias a la realidad bien concretas, pero así de paso. En realidad es como la conciencia que en ese momento podía tener un tipo de clase media, más bien de la burguesía, y de todo lo que estaba pasando en torno en ese momento, pero todo cargado de subjetividad. Es eso. Bueno, sí. Esto es como vos querías hacer una referencia al contexto del libro, cómo esto se había generado, y también me parece que es interesante que lo hiciste como de pasada, pero alguna referencia, alguna mención al tema que guía toda tu obra, que tiene que ver con el caos. Sí. Sí, a lo largo de mi vida es el tema, pero lo fui interpretando según épocas. Comencé con un clima de influencia realmente goyesca, pero después... pero mezclado con el informalismo del momento y hacía surgir figuras. Pero estoy hablando del año 60, 59 fue mi primera exposición. Bueno, luego hice una serie que se llamaba Serie Federal, que tuve mucho éxito y que la vendí toda así en el periodo ese. Y que en lugar de estar contento, me produjo una gran angustia. Porque yo decía, yo creo que estoy haciendo vanguardia y rompiendo cosas y estoy vendiendo esto como chocolate. Entonces yo dije, acá estoy equivocado. Y entonces empecé a percibir que el mundo era de tensiones, rupturas y demás. Bueno, y así lo encaré. Yo en ese sentido, mi gran amigo era, y lo sigue siendo porque era mi gran amigo. Cuando uno tiene un gran amigo, por más que se haya muerto en el año 71, sigue siendo mi gran amigo, que era Jorge de la Vega. Nos alimentábamos mutuamente para darnos coraje en rupturas y posiciones. Bueno, y así yo fui pasando a la etapa de las instalaciones. Instalaciones que eran proyecciones de la pared hacia afuera,
y continuaba la obra por el piso, por el techo, pero era muy difícil, eso es muy difícil de trasladar, vender, guardar, de todo. Entonces, cuando me volví para Buenos Aires, estaba en Nueva York, lo destruí. Lo tiraste al río. Es en una época, uno está encerrado de sus propias mentiras. Es verdad. Yo dije como una butada, así, lo tiré al Hudson, sí. Lo cual era cierto, que yo vivía cerca del Hudson, muy cerca, y al mismo tiempo que lo tiré, pero no al río. No al río. No al río, sino al tacho de basura debajo de mi casa. Pero me parecía divertido decirlo al río. Queda más poético también. La tiré al río. También. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta en relación a este tema? Como yo lo presenté así, los textos que recorrí, el tema del caos sí ocupa un lugar importante. Ahora, si yo te pregunto, Yuyo, ¿sigue siendo el caos la única verdad hoy para vos? El año pasado hice una exposición en el Museo de Bellas Artes y simultáneamente el museo tuvo la gentileza de publicarme un librito que lamentablemente no está en librerías porque tiene el sello del museo, pero lo pagó el ministerio. Es decir, el catálogo sí se vendía porque lo tenía detrás de eso estaba la Asociación Amigos del Museo. Entonces se podía comercialmente, pero este no se puede comercializar. Por lo tanto, es un libro que es como si no lo hubiera publicado, pero lo publiqué. Y tengo ganas de rehacerlo un poco y con otro título volver a publicarlo, el tema. Es el caos que constituimos, se llama. Y yo, es decir, yo no creo que hay un... Yo en el año 65 había escrito un libro que se llamaba Antiestética, que era antiestética porque era la estética creativa contra la estética establecida. Entonces era estética de antiestética en realidad. Bueno, pero y había una parte que me refería al caos, la asunción del caos ya estaba hablando, o del caos como estructura. Ahora muy bien. Yo todavía en ese momento un poco confundía caos con desorden. Ahora de ninguna manera, y creo que justamente una cosa es hablar del caos como estructura y otra cosa es creer que hay que poner orden en el caos. Son cosas muy distintas. Totalmente. Y de eso, si me pides, lo voy a explicar un poco. Sí, sí. Yo creo que el concepto de orden y desorden son conceptos estáticos. Algo está en orden, algo está en desorden. El caos no es un concepto estático, sino que funciona. El escenario del caos es el tiempo. Por otra parte, no sé si es un concepto, es una vaga concepción. Pero esa vaga concepción es la que nos envuelve en la vida misma. En la vida incluso antes de que nosotros naciéramos. Es la historia de la vida incluso del hombre y de la vida que no es del hombre. Todo. Es una dinámica de todo aquello que nos supera y de todo aquello que se nos enreda y que está en nosotros y al costado de nosotros y dentro de nosotros, y por eso el título, el caos que constituimos.
pero también hay un caos metafísico, que es todo el caos de lo que ignoramos, de lo que nos supera, que Dios existe, que Dios no existe, que diablo, todo eso que nos moviliza en nombre del orden, y Dios es el orden, y no sabemos realmente si existe. Bueno, todo eso, todo ese berenjenal, es eso que se cruza y se entrecruza en la vida de los hombres, y no hubo ni un solo momento en la historia en que no haya sido caótico, de guerras, de entrecruzamiento de posiciones y demás. Bueno, voy a leer un pedacito nomás, permítanme, cómo termino la primera parte de esto. A ver. El caos que constituimos es el caos que está dentro y en torno nuestro. Hay además un caos metafísico del misterio respecto a lo absoluto, no ya del ser humano constituido con todas sus facetas y contradicciones, sino el caos de qué somos y a dónde vamos. El caos al que me referí primero, al que constituimos, está lleno de ruido. El caos metafísico está pleno de silencio, pero un silencio que hace ruido en la conciencia del ser humano. El caos que constituimos es el devenir de nuestras acciones y nuestros interrogantes, con las respuestas e hipótesis incluidas. Es la historia de nuestras barbaries y nuestras culturas. Es la historia del ser humano no como individuo, sino como ente. Un ente constituido por todos los seres humanos desde que existen en la Tierra. Pero no es solamente historia del pasado, lo es también del futuro. Y el presente es el momento en el que cada uno de nosotros tiene conciencia de ese caos. En verdad no hay presente, sino solo devenir, afirma Goethe. Claro, el presente es un instante. El ser humano está por debajo del caos en la medida que éste lo supera. Está frente al caos cuando lo encara. Está al lado del caos porque siempre lo acompañará, ya que vive en sociedad, por más que ésta pretenda ser organizada. Está dentro del caos porque él es parte constitutiva de la sociedad. El caos es de los otros y nosotros somos uno de los otros. Y puede estar también por encima del caos. Esto ocurre cuando una vez encarado puede descifrarlo científicamente y estructurarlo a su propia dimensión en el campo de lo que se ha dado por llamar arte. También cuando no se deja vencer por él. Estar por encima del caos es tan solo una pequeña parcialidad de eso indeterminado que también se incluye en la concepción del caos. El ser humano puede intentar organizarlo políticamente, aunque sea de manera transitoria, pero si no lo asume antes en su naturaleza vital, fracasará tarde o temprano. También se lo puede amar como forma de vida libre, de preceptos o combatir, pero ese combate solo será exitoso cuando tratemos con el caos disfrazado de orden. Por ejemplo, el nazismo y el actual Estado Islámico. Asumir el caos es tomar conciencia de que somos más allá de nosotros mismos y antes de nuestros nacimientos individuales. Cada uno de nosotros constituye ese genérico ser humano. Casi todo este más allá ha sido y continuará siendo un infinito interrogante pese a una inmensidad de progresos. Por eso lo ha puesto un poco más acá. Bueno, esto sigue, no quiero ser latoso. Simplemente voy a leer la última frasecita.
Me aplauden porque dije que no quiero ser latoso. Bueno, bueno, pero voy a leer la última frasecita chiquita que termino. Si decimos la vida es un caos, es confesar estar dominados por él. Pero si afirmamos que el caos es la vida misma, conseguimos asumirlo. Esto es hacernos cargo de él. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Luis. Creo que la sintonía y la cercanía que tiene todo lo que trajo Yuyo y compartió con nosotros, con nuestra práctica y con nuestra disciplina, es altamente cercana. Así que nuevamente casi como corroboro, confirmo lo que dije al principio. Hay algo del arte del psicoanálisis que dialoga y ayuda a pensar nuestra práctica. Voy a presentar al doctor Andrés Raskowski, psicoanalista de APA, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exsecretario científico de APA, y me dijo que también quería ser presentado como arqueólogo amateur. Quería, para arrancar, Andrés, como por ahí vos representante de la casa y también desde la visión del psicoanálisis. Como dijo Yuyo, que lo explicó, y en la carta también aparece en el libro, esta situación de que mientras yo hablaba, simultáneamente dibujaba. Entonces yo pensaba si esto lo podríamos hablar de una manera que Gilberto Simoes encaró el análisis como una marca personal, como algo de él que le surgió y algo lo puso ahí en movimiento, como una marca personal. Quiero aclarar que él no me invitó a dibujar, sino que yo lo vi, él aceptó. Su aceptación también era una manera de decir, hay algo de esto que lo sostengo, algo de él, ¿no? Sí. Así que, Andrés. Bueno, sin duda era parte del polimorfismo creativo también de Gilberto, o de ambos, ¿no? Pero bueno, primero les quiero agradecer por darme lugar a charlar un poco con Yuyo, sobre Yuyo, o sobre la cercanía que ha tenido el arte y la proximidad con el movimiento psicoanalítico. Ya en aquel comienzo del movimiento transformador, ese movimiento intelectual cuestionador que fue el movimiento psicoanalítico en su inicio, y donde, bueno, el arte estaba muy cercano. Entre ellos me hace acordar que mi madre pintaba con Raquel Forner, mi hermana con Valle Planas, y Valle Planas estaba muy cercano a los creadores del movimiento psicoanalítico, entre ellos Pillon, que tenía una importante relación con el surrealismo y con los surrealistas de aquel momento, ¿no? Pero bueno, esta convocatoria me lleva a comentar este singular libro, ¿no? Testimonio, como decíamos, del polimorfismo creativo de los dos espíritus, ¿no? La imaginación y la extensión de recursos de un poeta de la paleta, como es Noé, y la plasticidad, eso que se le ha dado, el entusiasmo y el humor de un indagador del psiquismo psicoanalítico, quien también permanece en cierto modo con cierta abstinencia en este libro y en esta presentación, como corresponde al analista. Está más presente su paciente y su obra. Pero eran otras décadas, otros acontecimientos, otras almas, quizás más osadas y aventureras que las del presente, más jóvenes. Han transcurrido 40, 50 años. Yuyo era un joven. Era el fuego transformador en aquel momento, el anhelo revolucionario, los cambios de paradigmas de aquella era que simultáneamente creaba el Instituto Di Tella,
los happenings, la exposición internacional de la historieta que hacía Mazzotta, era la ilusión socialista, exigir lo imposible, demander l'imposible, como circulaba en París, o el desafío psicoanalítico y sus extensiones socioculturales, espíritu que emergía para muchos de nosotros también del caos bohemio que anidaba en el espíritu de un bar, el barbaro. En aquel espacio de humareda tabáquica, diálogo vociferante, simpatías extremas y pasiones diversas, en ese ámbito, pintado también por el espíritu de Giulio, Noé, su creador. Estallaba la pintura, la nueva figuración, el feudo-lacanismo, Mazzotta, Ciarretta, Rosichner, y se mezclaban con Foucault, Althusser, Machó, Polecelo, de la Vega, Deira y otras almas pujantes e inquietas. Peralta Ramos, que lo recordarán, se definía a sí mismo como un pedazo de atmósfera. También asistía el Mono Villegas, pianista de jazz que queríamos mucho, y una multitud. Era una Menezunda generadora y pasional. Conocí mucho a Gilberto Simoes. Fui amigo y simpatizante durante muchos años, a distancia generacional. Compartimos conferencias. También fui amigo de Raquel Kosicki, su mujer. Ambos se realizaron en nuestra institución. Gilberto había nacido en Pelotas, como decíamos, como todo el mundo, pero en Brasil, cerca de Porto Alegre. Se formó como médico en Brasil, no en la Argentina. Acompañé a mi padre, siendo yo un joven adolescente, quien daba conferencias en Porto Alegre en 1956. Estaba Gilberto. Y unos años más tarde Gilberto estaba presente en las conferencias de la Facultad de Medicina, de Pillón, Garma, Verasturi y mi padre. Se hizo la formación con mi padre durante muchos años. Era una figura fuerte, masculina, tenía algo arábico o turco. Era serio, bondadoso, pujante y firme, con ese humor y sabor brasilero. Tocaba muy bien el pandeiro. Este libro, Obra y Arte, testimonia el campo creativo y de indagación abierto con imágenes pictóricas, ideogramas, dibujos, juegos estéticos que avanzan y atraviesan el psiquismo de Giulio y de Gilberto y adquieren un perfil subjetivo, realidad psíquica e historización. El silencio, la tolerancia a la incertidumbre y al caos, y cada trazo azaroso adquiere en el campo analítico creado un testimonio de vivencias, dramas, pérdidas y deseos, lo monstruoso y la furia, la mutación contra el orden regular de la naturaleza, una inestable estabilidad, señalaba Giulio, y la vivencia de un mundo en perpetuo caos. Noé ha sido también creador de oxímorons, estética de la antiestética, Noé más. La asociación libre que Freud recomendaba, ese despliegue de palabras espontáneas que anulan la lógica formal y el sentido común, permiten avisar caóticamente esa otra escena latente. Aquí no es solo la palabra, es la imagen, la línea y la emergencia de escenas impensadas, de seres no sabidos, que a la sensibilidad perceptiva del inconsciente de Simoes dan lugar al levantamiento de tabiques, represiones o al silencio incrustado. Lo recomendaba Winnicott para los niños, lo ejercía Freud en la lectura del cuadro de Leonardo, donde al dorso de la imagen descubre el secreto de las dos madres. Lo realiza Arminda en el juego de construir casas, el prestigio psíquico de jugar. Y jugar con otro, desplegar la fantasía, exponer la intimidad, dar lugar a la indagación del dolor, el deseo, jugando aleros de la vida y enfrentando también el límite y la muerte, con una fuerte apuesta. Un juego inventado por Giulio Gilberto, que improvisa creaciones y da rienda a la libertad de expresarse de un otro modo.
nadar en la sorpresa, animarse a lo desconocido. Y Aristóteles señalaba que la finalidad del arte era desnudar la realidad. Un buen análisis es un juego intersubjetivo, una improvisación continua. Somos eternos aprendices de quiénes somos. Y cómo se entremezclan y se interrogan la historia infantil, los sucesos de una vida o lo significativo para transformarla en esa clave estética que nos reenvía a la tragedia también, la dramática y también a la alegría de estar vivo, plasmada en la pintura. El sueño, nos sugiere el psicoanálisis, es un intento de realización de deseos frustros, ocultos, reprimidos. El trabajo del sueño intenta endulzarnos lo padecido, hacer más tolerable el despertar a la vida. A veces la sesión, ese espacio entre dos, es como un sueño. Nos permite imaginar, fantasear, liberar los anhelos, recuperar deseos, expresar el enojo, el malestar, confrontar nuestras heridas y nuestros logros. Ese mismo diálogo, también a veces caótico, es parte de la cura. Y el arte, entre lo bello y el horror, nos expone la intimidad secreta y desconocida de uno mismo. Expone la realidad y también la enmascara. ¡Qué goce el del pintor y el del poeta, que se revelan y componen su historia ignorada! Aquello que nunca se borrará, pero toma nuevas formas y a veces nuevas palabras o símbolos reveladores. Finalmente, señalaba Borges, la historia humana es una serie de limitadas metáforas. Observamos, miramos, a veces vemos, y algo en nosotros descifra un sentido o solo lo siente, lo vive, vibra con uno, un código humano de formas, topologías y colores. ¿Qué ha descifrado el artista, el poeta? ¿Qué cifra, qué clave, qué escritura han dilucidado que nos conmueve tan profundamente? ¿Esencias de la pasión? ¿Códigos inmanentes? ¿O el testimonio de la expresión de una época? ¿O un algo transgeneracional? ¿Metáforas del drama humano? Nosotros, aprendices permanentes, buscamos respuestas siempre precarias. Pero también gozamos y disfrutamos las obras y el espíritu de Yuyo Noé y el de Simoes. A ambos, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy ricas las dos presentaciones. Por ahí me gustaría dar posibilidades de que el público pueda hacer preguntas y dialogar con Andrés y con Yuyo. Juan. Ahí están pidiendo. Sara. Ahí estaban pidiendo. Sí, Juanjo, Sara, Paloma. A ver, Juanjo. Y Sí. atrás de este señor está pidiendo. ¿Es el que va a hablar? No, es que está atrás. Ah, También. también. Juanjo, Sara. Ahí. Leguizamón se llama. Leguizamón. ¿Listo? Dale. ¿Sí? ¿Sí? Juanjo, sí. Bueno, la verdad es que me parece muy importante que en este momento en APA volvamos a hablar de estas cosas, porque estamos sufriendo yo al menos sufriendo desde hace unos cuantos años, el terrible desarrollo de la tecnología. En cambio, esto ya es otra cosa. Y además me hizo acordar que hace muchos años, cuando yo era chico, yo fui al taller de Juan Valleplanas. Y entonces era muy agradable, muy divertido, y hizo cosas muy impresionantes para mí. La primera fue
que un día, cuando recorría a los alumnos, me dijo que yo no tenía que escribir, que dibujar más en la hoja, esa de los dibujantes, sino que tenía que hacer un óvalo. Y dentro del óvalo, ahí sí podía dibujar y pintar con acuarelas. A mí me pareció una estupidez, pero al poco tiempo, a las 2 o 3 semanas, me dijo, ¿vos te das cuenta de la diferencia de las cosas que estás dibujando y pintando ahora que estás haciendo eso dentro del óvalo? Bueno, después de esto, un día yo estaba en el taller de él y tenía un terrible dolor de cabeza. Y él se me acercó y me dijo, ¿te pasa algo? Sí, le dije, me duele mucho la cabeza. Ah, bueno, me dijo, vení conmigo. Entonces entré a su escritorio y me dijo, bueno, vamos a hacer esto. Imagina que esto está lleno, el techo, de burbujas de jabón. Juanjo, hay varias gente, así que podés... Yo voy. Sí, por favor. Imagina que tratás de agarrar algunas hojas de jabón sin que se rompan. Entonces yo empecé a hacerlo, me pareció también una estupidez. Pero entonces él me dijo, no, lo estás haciendo en broma, hacelo en serio. Entonces yo empecé a hacerlo en serio y me dijo, bueno, ya está. Bueno, ahora ponete las manos en las sienes. Me puse las manos en las sienes y de pronto me dijo, ¿te sigue doliendo la cabeza? No, si me había ido el dolor de cabeza. Buenísimo. Totalmente. Listo. Gracias. Sara Arbizer. Por favor, si pueden ser breves las preguntas, así hay lugar para... No, una ligera acotación. Primero, bueno, agradecer mucho la presentación, especialmente a Noé, que realmente vemos que tiene un gran agradecimiento a su analista, lo cual no es muy frecuente de ver, ¿no? De ver expresado en la gente. Y esto me parece que es importante recalcarlo. Además, compartimos analista. Gilberto Simoes fue analista mío también y prácticamente en aquellas épocas, no, fue un poco antes analista mío. Yo empecé muy jovencita con él y antes de hacer el análisis didáctico. Muchos años estuve con él y también siempre fue un innovador, como en el caso suyo, que además lo que hizo fue atenerse a una técnica de niños. Fue una técnica que usamos los psicoanalistas de niños, que los niños dibujan, y nosotros interpretamos el dibujo porque está más allá de la palabra. Por eso me parece muy, muy importante lo que usted nos trajo y que además nos ha dado el testimonio de un análisis y que nosotros podemos disfrutar. Bueno. Gracias. Leguizamón se llama. Leguizamón. ¿No? No quería preguntar. ¿Vos pedías palabra? ¿Vos pedías la palabra? No, no quería la palabra. Levantate la mano. Paloma. Bueno, primero que voy a tratar de ser muy breve, pero primero a Yuyo lo admiro y agradezco que hoy esté en nuestra casa, la verdad, gracias. Segundo, que para mí, no sé cómo decirlo, Yuyo, concepto, idea, pero la idea del caos como estructura para mí fue importantísimo. Y segundo, lo disruptivo. Yo lo escuché en una conferencia y usted habló del arte, lo disruptivo y demás. Y para mí era tan psicoanalítico lo que usted decía desde el arte, que la verdad que me aportó un montón. Y dije, bueno, lo tengo que incorporar. Así que el caos como estructura para mí es un concepto
importantísimo. Gracias. Gracias, Paloma. Abel Feinstein. Sí, buen día, muchas gracias. Quería preguntarte, vos hablaste de que no era París, era Nueva York, y como estamos en un ámbito latinoamericano, si tenía algún tipo de conexión esto que vos desarrollás o la idea del caos en general con lo latinoamericano. Gracias. Bueno, creo que lo dije ya. Dije que yo lo había iniciado, lo que estaba escribiendo en ese momento, ese análisis, en el contexto de ese primer mundo y de lo que estaba pasando, el torno ahí a la guerra de Vietnam y demás, y el descubrimiento de la revolución de hecho que estaba produciendo la tecnología. Entonces, por eso comencé con esa perspectiva, influido en ese contexto, pero volví a la Argentina convencido justamente por eso mismo, de meterme en la sociedad ante todo, y no simplemente sujeto de hacer objetitos. Y es ahí donde se me produce la crisis, porque no estaba para joda, no estaba para hacer simplemente rebelión a la francesa, la cosa estaba mucho más pesada. Y entonces, bueno, yo creo que, lo dije antes y creo que la única respuesta que puedo darte a lo que me decís. Gracias. Cristina. Realmente yo quedé muy impactada, muy emocionada por los aportes de Simoes, porque pensé cómo me hubiera gustado analizarme con este hombre, ¿no? Qué profundidad de analista. Y lo que decía Noé, los lenguajes simultáneos y paralelos que se producen en una situación de análisis, evoco desde el lugar de analista cosas que usted dijo, ¿no? Y también la diferencia entre el caos como estructura y poner orden al caos. Me parece que ese es un desafío que tenemos los analistas en el trabajo con nuestros pacientes, cuando se cree que los estados de cofunción, de angustia, de sufrimiento, se trata de ordenarlos, aplacarlos, o de transformar las sexualidades inherentes, ya que está en tema ahora este asunto de las diversidades sexuales. Como decían los viejos analistas, transformar a todos los que llegaran con problemáticas sexuales en heterosexuales, en normales, supuestamente normales. Y ya termino porque quería tomar lo que también me quedó, lo que dijo Andrés, ¿no? Este análisis entre Simoes y Noé como paciente, como un juego, ¿no? Un juego que tendríamos que ser todos, o por lo menos tener presentes, capaces de desplegar y jugar en el espacio analítico, más allá. Acá sé que está Alberto Cabral y tomamos el tema también, está en la cresta de la ola de la IPA, de encuadres rígidos, de meter a pacientes dentro de encuadres. Entonces esto de jugar y adaptarse entre cada uno, sobre todo cuando uno trabaja, tenemos una manifestación allá afuera, no sé si... Los granaderos. Por mí. Esto es el caos, uso esa orquesta. Sí. ¿Querés hablar? Sí. Quería agradecerles, termino acá nada más, y solamente, Laura, si me permitís, yo trabajé con un paciente, un pintor que también era caricaturista. Cuando terminamos el análisis, me siguió mandando caricaturas en relación a nuestras sesiones, aún después del tiempo, y algunas de ellas estuvo en exposiciones. Digo, un poco lo que transmitía Luis Felipe. Muchas gracias. Gracias. Hay algo que quiero aclarar. Cuando yo hablo del caos, el caos como estructura, no quiere decir que hay que poner orden en el caos. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque el concepto de orden y desorden es, ya digo, es estático. Y el caos es lo viviente,
lo que nos desborda. Entonces, eso que nos desborda, lo tratamos de entender y al tratar de entenderlo, de alguna manera lo vamos estructurando. Pero es para nosotros y válido para nosotros, para cada uno que lo hace. Pero no quiere decir que hay que zambullirle nuestra estructura a la demás gente. Porque, por ejemplo, la perspectiva en arte fue una manera de interpretar aquello que nos superaba en lo que se veía, y como fue una tesis, una manera, pero luego entonces vino la academia y entonces quiso imponer eso como orden, y en realidad fue simplemente la estructuración que algunos hicieron. Quiero leer un pedacito sobre esto. El caos al estructurarse modifica todos los lenguajes artísticos. El caos al estructurarse no constituye una estructura caótica, como creen los malos críticos que confunden otras maneras anteriores del caos estructurándose con sistemas de orden establecido. En las artes que transcurren en el tiempo, poesía, relato, música, danza y cine, el yo se zambulle en el fluir caótico como Heráclito en el río y sale de él hecho otro. Esta otredad también se brinda en artes estáticas como pintura, escultura, fotografía y arquitectura. En las artes estáticas se conciben estructuras complejas como si fueran radiografías de un instante dentro de un proceso. Vulgarmente este proceso recibe el nombre de composición. El caos como estructura no puede lograrse con normas académicas o respondiendo a un orden preconcebido. En las escuelas de arte es un absurdo convertir la composición en una materia, ya que el acto de componer es lo más propio del artista al intentar hacer lo que lo supera mediante estrategias personales. Así se va confirmando el caos como estructura. No se trata de ordenarlo con supuestos anteriores, por la simple razón de que antes de la tarea de concebirlo no se puede saber de qué se trata. Puede llegar a interpretarse la estructura naciente como un orden, pero no como un orden preconcebido y aplicado. Su originalidad va marcando la historia del arte. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, Agustina Fernández quería hacer unas preguntas también. Bueno, primero te quiero agradecer, Luis Felipe, la verdad que es un gusto tenerte acá en APA y bueno, la generosidad con la que nos compartís tu trabajo, es maravilloso tenerte. Bueno, yo tenía como una pequeña observación que me gustó mucho toda tu presentación y pensaba en esos primeros dibujos que llamás en terapia, ¿no? Porque toda tu presentación la armás en tres momentos, ¿no? Ese primer momento en terapia en donde vos dibujás en sesión con el analista, que bueno, que para los analistas de niños, para nosotros es algo bastante afín, ¿no? Que hace a nuestro quehacer, ¿no? Que los pacientes dibujen. Y pensaba que el dibujo en general es tomado, ¿no? Como una excusa para seguir hablando o para hablar, y que también a mí me gusta pensar que a veces puede ser al revés, ¿no? Que el hablar puede ser una excusa para seguir dibujando, ¿no? Para seguir jugando. Y me gustó esto como vos lo trajiste en relación a que todo eso, ¿no? El dibujo y el habla y el juego y compone un lenguaje, ¿no? Que es todo ese conjunto un lenguaje, no por separado, me gustó mucho. Y pensaba que había un otro tiempo que también traes en tu presentación, que es este tiempo en casa, ¿no? Que es en el tiempo después de la sesión. Esos dibujos son maravillosos, tienen como un nivel de complejidad, ¿no? De integración, de elaboración que son muy bellos.
Y vos relatás que, bueno, que eran dibujos que hacías en tu casa, muchas veces a partir de algunas cuestiones que aparecían en el consultorio. Y yo pensaba si también esos dibujos, que eran en el después de las sesiones, eran entre sesiones, ¿no? Y en ese sentido, en transferencia también. Y me parece que hay otro momento que también traes vos en tu presentación, que es ese momento en donde tu analista te entrega los dibujos, vos hablas de su honestidad, ¿no? Me parece que es algo de lo que vos rescatás de él. Y que esa entrega de esos dibujos y toda esa composición luego también te lleva a armar este libro, que también es otro momento de la creación, tal vez también en transferencia para nosotros los analistas, ¿no? Y bueno, te agradezco. Y de alguna manera, no era el caso mío. El caso mío no era yo dibujaba para que él entendiera los dibujos, sino que era una cosa como paralela que me salía, nada más. Gracias. Esta última parte me parece que es muy útil, porque no es una cuestión de traducción, ¿no? Es algo que acompañaba. Como anuncié al principio, esto está saliendo por streaming y hay una pregunta de Fernando, ¿no? De Fernando Weissman, que pregunta, bueno, excelente exposición y comentario, y pregunta qué significa el sobrenombre Yuyo y qué relación tiene con el caos. ¿Qué significa el sobrenombre Yuyo y qué relación tiene con el caos? De la vida familiar, así. Yo tenía una tía que era hermana mayor de mi madre, que fue muy importante porque mi madre quedó huérfana cuando tenía 14 años y esta tenía 19 y eran 5 mujeres y ella se hizo cargo de todo esta tía y a mí me decía me decía a veces mi hijo, venga mi hijo, y yo tenía una complicación, ¿cómo? ¿Cuál de las dos? De mi mamá. Entonces, y yo digo muchas veces que yo tuve 3 madres. Mi madre verdadera, quien quise mucho, no tengo, esta tía que también quise mucho, y que es la que me llamaba Yuyo, me llamaba Yuyito también, Yuyito, y ahí nace la cosa. Y la otra era Antonia, que fue mi niñera al principio y después terminó siendo la cocinera de casa y que era una cocinera maravillosa y era una cordobesa divina, y que muchas veces yo me quedaba con ella charlando y bueno, para mí yo he tenido 3 madres. Sí, el caos estaba en el origen. Y entonces, me lo bautizó una de ellas y quedó. Como yo me llamo Luis Felipe, y algunos me llaman Luis, otros me llaman Felipe, ¿no? Entonces, bueno, entonces dejemos, bueno, ni Luis ni Felipe, Yuyo. Que como me identifiqué siempre con la cosa. Por otra parte, Yuyo es una palabra muy del Río de la Plata, de la zona, y no existe. Cuando uno viaja por América Latina, no saben qué es Yuyo. Es muy de acá la palabra Yuyo. Y curiosamente, cuando yo tengo que traducirlo, por ejemplo en Francia me preguntan,
¿qué es? Entonces, interpretan que Yuyo es el pato salvaje, el pato así, y entonces ellos lo llaman Xiandong, pero como diente de perro, ¿no? Pero acá es el salvaje, pero también es la hierba curativa. Entonces, entre curativa y salvaje soy yo. Muy bien. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Silvia, del micrófono. Bueno, también agradecer las presentaciones de toda la mesa, que me parece que sacaron toda la riqueza de Luis Felipe Noé, y bueno, de mi amiga Dorita, que me invitó, es la mamá de Agustina, si no, no me hubiese enterado. Agradecer las presentaciones, porque me encanta de Luis Felipe Noé, que no solamente es un artista plástico, sino que es un teorizador del arte, y que nos ayuda a entender también el inconsciente de un artista que hace teoría. También a Raskowski, que recordó una época muy especial de la cultura argentina, con el Di Tella, con todos los personajes emblemáticos de esa época, ¿no? Como Federico Peralta Ramos, Marta Minujín, el Mono Villegas, ¿no? Que hay que tener cierta edad para conocerlo. Y quería preguntarle a Luis Felipe Noé si podemos saber algo en lo que está trabajando ahora, porque lo vimos el año pasado en Bellas Artes con esa maravillosa exposición. Ya le dijo de sus proyectos en cuanto a libros. ¿Se puede saber algo más si en lo que está trabajando ahora o está viendo aún? Porque es muy reciente la exposición, pero parece que usted es un volcán inagotable, ¿no? Bueno, gracias. Me viene muy bien esta pregunta porque el sábado que viene, dentro de una semana exacta, y a esta hora, voy a inaugurar una exposición en la Galería Rubers, que ahora los que la conocen, les aclaro que estaba antes en Avenida Alvear y Montevideo, y ahora está en Avenida Alvear y Montevideo, pero se mudó. Se mudó una cuadra así en diagonal. Creo que es 1640. Bueno, es una casa de departamento, planta baja, y tiene 2 ventanitas. Entonces también inauguro sábado a la mañana porque voy a poner un vitral. Y entonces para que la luz, entre otras cosas, entre. En cuanto a otra cosa que estoy haciendo, sí, estoy con un proyecto de bastantes cosas de libro, que quiero concentrarme, cosas que vengo pensando de hace mucho, cosas, y además alguno que me divierte. Por ejemplo, voy a publicar un diccionario, un diccionario de cosas, de palabras. Creo que lo voy a llamar Palabrelío. Inagotable, los proyectos, me parece buenísimo. Bueno, y otros más. Ami Sochi. Hola, bueno, es un gustazo volverlo a encontrar a Yuyo. Él, entre tanta gente que ha conocido y ha tenido en su taller, bueno, yo tuve la fortuna de estar 2 años concurriendo a su taller para crítica de obra. Y también tuve la fortuna de ir a Rubers y comprar uno de sus cuadros que tengo en casa y que no dejo de admirar. Ahora, lo que quiero decir, justamente, Yuyo, es que haberte escuchado semana a semana con tus observaciones en las críticas de obras de los que nosotros presentábamos, inevitablemente influía en mi trabajo como psicoanalista, precisamente porque en ese ámbito de a dos, en esa dualidad, en esos momentos de orden y de desorden de la transferencia, también había momentos de caos. Y como vos bien decís, no hay que tratar de modificar ese caos. Se da y hay que bancárselo. Así que muchísimas gracias por la experiencia maravillosa que viví a tu lado.
Gracias, Ami. Quiero dar la palabra a Alicia Breseño, que es bienvenida Alicia. Alicia es parte de la directiva de FEPAL, ella viene de México y forma parte del grupo que estamos con Elizabeth Chapuy, con Cristina Fulco, y es parte del Consejo Profesional, es la directora. Así que muchas gracias por la presentación, Laura. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Hola, Adela. Bueno, hola a todos. Me encantó, Luis Felipe, la manera en la que, igual que a muchos de nosotros, nos presentas este giro de tuerca realmente acerca del caos. Una vida caótica, la vida es un caos, o este caos de la vida. Uniéndolo con lo que dice Arnaldo, en donde realmente en el origen era caos. Arnaldo todavía ya no está, ahora soy Andrés. Ah, perdón, discúlpame. Y lo digo en porteño, discúlpame. Vive pero dentro mío. Perdona, discúlpame, sí es cierto. Andrés, bueno, ¿qué quieres? Lo tenemos aquí, te ubico perfecto, estuvimos juntos, tú como presidente de APA, yo de SPM, entonces nos conocemos, pero bueno, en fin, es este caos justamente que nos lleva a un entendimiento, no necesariamente un orden, sino un entendimiento, y en esta forma en la que nosotros, si no vemos el caos como estado, sino realmente como estructura, nos ayuda porque eso nos permite un proceso a nosotros como analistas. Felicidades, muchas gracias y una disculpa. Gracias, Alicia. ¿Tu nombre? Carolina. Hola, buenos días. Bueno, yo soy un intento de artista plástica. Estoy acá como una mera audaz. Primero porque lo admiro personalmente al maestro y segundo, agradecerle a la asociación el espacio que han abierto, porque para nosotros los artistas plásticos encontrar espacios así como estos para poder desmenuzar tan profundamente a un maestro como Noé es algo totalmente invalorable. No hay espacios como estos donde uno pueda profundizar tanto, ¿no? Para mí personalmente, el arte es la manifestación del alma a través de las manos. Entonces, como dijo por ahí Borges, somos esa torpe intensidad que es el alma. ¿Cómo pretender entonces ponerle un orden o una estructura a ese caos que tan maravillosamente nos muestra Yuyo en cada una de sus obras? Eternamente agradecida por el espacio. Bueno, muchas gracias. Noemí Canteros. Bueno, estoy muy feliz en este momento de estar acá, de haber podido escuchar me permito decirte Yuyo, no tengo, pero bueno, veo que así se te dice y la proximidad que se me generó al escucharte también me habilita. Y bueno, muy feliz por muchos otros motivos, por todos los que estamos acá y que aprecio y que quiero. Me parece, o sea, a mí también me pegó el tema de está subrayado donde caos y cosmos no. A ver, ¿qué quiero decir con esto? O sea, me parece que el modo en que vos traes el tema del caos, si lo llamás caos como estructura, está ligado justamente a una lógica otra, donde, digamos, esta lógica binaria, racional, en la que piensa que hay que establecer nominaciones identitarias a las cosas,
la que piensa que todo tiene que ser traducido en palabras verbalizadas, me parece que esa lógica es la que divide caos y cosmos, y que es la lógica de Occidente, y es la lógica que creo que en este momento el artista y el arte siempre hizo algo más allá de eso. Pero me parece que en este momento histórico, me parece, ese tratar de hacer algo más allá de eso adquiere otras formas y otras modalidades que no solo la confrontativa. O sea, quizás en las décadas que vos mencionaste, había que ir en contra de lo instituido, o eso era... En este momento me parece que hay muchas más sutilezas, o por lo menos se está pensando más alrededor de lo que los artistas hicieron siempre. Bueno, y también una última cosita, creo que podemos aprender mucho como psicoanalistas de esto que vos relataste, cuando dijiste que lo que vos dibujabas no era otro lenguaje, que lo maravilloso que para mi modo de ver sucedió es que Simoes lo permitió que se desplegara, porque era algo tuyo que justamente te excedía, pero que ahí era alojado. Te agradezco y les agradezco. Eva Ponce. Una pregunta más. Después yo quiero hacer otra pregunta. Bueno, en Roma, pero en serio, soy Ponce de León, para Laura y para muchos otros, siempre me quejo Ponce de León, por ese acotamiento. Perdón, Eva. Felipe, Yuyo, nos cruzamos en muchas inauguraciones, en un eje artista, siempre hay algo que me llama la atención, tu conexión con las distintas generaciones, cómo te buscan, te respetan, te escuchan, y muchas veces me pregunté, ¿por qué no pondrá Yuyo por escrito esto que está diciendo? O sea, me dio una gran alegría saber que vas a rescatarlo del museo del año pasado, y el diccionario que se va a llamar Palabrerío. Así que felicitaciones y adelante. Gracias. Tu nombre, no, Silvana. Adelante. Bueno, Yuyo, yo he tenido la oportunidad de hablar contigo de estas ideas. Yo soy un artista y ex psicoanalista, así que digamos que mi aproximación es un poco doble a esto. Hemos hablado del tema, me pareció muy interesante y esto me ha llevado a una reflexión sobre una cosa que mientras vos hablabas yo la estaba pensando, y es que normalmente, y también como lo que dijo Noemí, que normalmente en Occidente tendemos a estructurar el pensamiento de manera lógica, entonces vamos por aproximaciones creando órdenes, ¿no? Por ejemplo, el sistema de pensamiento, ¿no? Genera un orden, todos lo compartimos, después llega un momento en que eso no funciona más, ese sistema y se rompe y se genera otro, pero que es como un sistema estático, en el cual uno crea una idea. Esto lo estoy relacionando con una lectura de un libro oriental, que no me recuerdo lamentablemente cómo se llama, pero que, digamos, donde uno se hace las ideas de las cosas como si fueran estáticas. Entonces, uno un día se mira al espejo y dice, uy, cambié, ya no soy, y se sorprende, pero en realidad es porque uno no está pensando que en realidad el cambio es constante. Esto lo contemplan mucho más las filosofías orientales, que hacen más hincapié no en las cosas como son, sino en el devenir. Lamentablemente en Occidente tendemos a pensar que las cosas son de una manera. En realidad no son de una manera, cambian continuamente. Entonces, de alguna manera tendemos a generar un orden, también para entendernos entre nosotros, porque para saber cómo movernos, cómo ir a un lado o a otro. Pero lamentablemente por ahí no pensamos que en realidad son como si fueran mapas transitorios que pueden servir ahora,
pero las cosas cambian y después no pueden servir más, ¿no? Estas son las reflexiones que me surgieron de este tema. Y bueno, siendo pintora, yo creo que muchas veces me preguntaron por qué pintás, y la verdad que nunca pude decir por qué. Siempre fue una cosa que me surgió desde muy pequeña y siempre fue una pasión. Y bueno, creo tener una cierta idea, y es que pienso que, digamos, todas las concepciones, todas no abarcan nunca el todo. O sea, el todo va siempre más allá, es inexplicable. Es esa especie de contacto con, alguno dirá Dios, yo soy atea, pero digamos, digamos, esa idea de poder estar con el todo, ¿no? Y el todo es, yo lo defino caótico, puede ser, yo no sé si es caótico, pero es incomprensible para mí. Bueno, esto es lo que yo quería decir. Gracias por toda esta interesantísima Gracias. charla. Atrás, ¿tu nombre? Hola, soy Silvia, no soy psicoanalista, soy pintora y fui alumna de Yuyo. En esta y además sesión... es una de las mejores maestras que existe para niños. Ella es de Salta y yo siempre la saco como ejemplo trabaja con los niños de una manera maravillosa, y todos los años publica un libro sobre el trabajo que ese año ha hecho en el taller. Ay, gracias, Yuyo, pero venimos a... Se llama Silvia Katz. Yuyo escribió el prólogo de uno de los libros que hicimos en el taller, siempre agradecida. Bueno, mi pregunta es desde el lado de las artes plásticas en sí, de psicoanálisis, la verdad no conozco mucho, pero me gustaría saber, Yuyo, si después con este trabajo con Simoes se retomaban los temas, si alguna vez después de una sesión el psicoanalista trajo a colación alguno de estos dibujos o quedaba ahí, él guardaba los dibujos y después no se retomaba nada de eso. Mira, ha pasado tanto tiempo que no recuerdo exactamente, pero sí, creo que interpretación no hacía, pero de alguna manera, por algo él lo guardaba y le ponía fecha. Y algo le significaba a él eso, pero no para hacerme una pregunta directamente sobre el dibujo, creo. Ahora, aprovecho que en este instante estoy hablando por una cosa que dijo antes Silvana, que es artista también y vive en Roma, y que ahora también va a ser una exposición, el primero de inaugurar una exposición. Bueno, y ella habló de una cosa que me parece muy importante, que es, o por lo menos yo lo entendí así, que es la cuestión de la personalidad del artista como presente o como evolución permanente. Como el tiempo, es que nosotros funcionamos en el tiempo. Y por eso, a veces, yo detesto un concepto que hay de la personalidad del artista. Como algunos críticos que dicen, fulano de tal está en lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Sacar una fórmula y repetirla, y repetirla, y repetirla, y repetirla, y repetir siempre el mismo cuadro, siempre la misma cosa. Hay montones. Para mí eso realmente serán pintores, pero no son artistas. Para mí el artista tiene que continuamente preguntarse, interrogarse y ir cambiando como cosa lo más natural. Gracias. Elisa, primero Ana y después. Bueno, yo conozco a Yuyo hace muchos años
somos amigos y le tengo muchísimo cariño y admiración como persona y como artista. Yo también soy pintora. No sé si soy artista, pero trato de serlo. Y me encantó toda la charla, los dibujos son maravillosos y todo lo que él dijo también siempre me ha interesado. Lo que ahora le quiero preguntar es cómo hizo para volver a pintar después de tantos años de no hacerlo, porque me interesa ese tema. ¿Cómo hice? Bueno, en la terapia esta me sirvió muchísimo. Y los dibujos, el hacer dibujos justamente, por eso el libro tiene los dibujos de terapia y sus consecuencias. Una de sus consecuencias fue volver a pintar. Pero eso también estaba apoyado de otra cosa. Yo tenía que vivir también. Había hecho un bar para eso, pero éramos muchos socios. Bueno, entonces una de las cosas me puse a enseñar. ¿Y qué iba a enseñar? A pintar. Yo no sé si los otros aprendieron algo de lo que yo les enseñaba, pero por lo menos yo mismo fui alumno de mí mismo. Y entonces sentía que yo estaba pintando a través de otros. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, la terapia, las clases. Y la tercera cosa que gravitó en mi retorno a la pintura, porque yo en el 75 volví a la pintura con una serie que se llamaba La naturaleza y los mitos. Los mitos no eran los mitos de la historia, sino los mitos míos que había visto en terapia y que me habían hecho dibujar esas cosas. Y la naturaleza era porque en los cursos me preguntaban, ¿y cómo se pinta un paisaje? Y yo la verdad que no sabía cómo se pintaba un paisaje, porque estaba tan centrado en el tema del caos que no sabía, no había visto la naturaleza. Me asustaba la naturaleza. Y de repente, como que alquilábamos una casa en el Tigre, en ese momento me empecé a entender la naturaleza. Entonces mezclé, hice un cóctel entre los mitos y esa naturaleza que estaba descubriendo. Y así volví a la pintura. Volví a la pintura en el 75. En el 76 se produce el golpe y yo no me quiero quedar en Argentina. Y entonces continúo en Francia. Y ahí empiezo a desarrollar un proceso y en un momento cuando yo tenía una nostalgia de América y también en un momento tuve un viaje, es decir, en un momento empecé a tomar confianza de exponer acá y entonces iba y volvía y en uno de esos viajes un poeta brasileño, Tiago de Melo, me invitó al Amazonas, que él era del Amazonas. Y eso también gravitó mucho en mí. Y ahí me familiaricé con mi manera de ver el paisaje. Gracias. Queda poquito tiempo y hay 3 personas que quieren, así que les pido por ahí muy cortito. Eli Chapuy, Jorge Canteros y Jean-Marc. Y cerramos. Bueno, agradecerles, que parece una cuestión repetida, pero realmente a los 3 es una mesa encantadora, en donde se une esto del arte, de las preguntas, de lo caótico, con el buen humor, con la alegría, con la espontaneidad. Creo que eso es lo que uno puede, además de las preguntas de hacerle a Luis Felipe o a Yuyo en relación a lo caótico y el tiempo, ahí hace una conexión que me gustó mucho y que tal vez en algún otro momento la podamos seguir pensando.
es agradecerles la agradable manera, lo divertido y lo distendido que hemos podido estar en esta reunión. Estas cosas pasan cuando pasan otras cosas que nos pueden unir. Muchas gracias. Gracias. Jorge Canteros. Bueno, festejo este momento. Yo creo que estamos viviendo una experiencia que se dio hoy y que no es casual que se dé, no solamente para los artistas que hoy están acá, para los analistas que estamos acá también. Y creo que hay algo que ocurrió, una experiencia que se dio. Creo que lo festejo. Creo que no solamente, todos estuvieron muy bien. De la mano de la organización y de la mano de Yuyo y de la mano de Andrés, la verdad que fantástico. Creo que quería tomar una pregunta que hizo Abel acerca de, estamos también en una actividad de FEPAL latinoamericana, y creo que, no sé, hubo puentes que se cruzaron, ¿no? París, Nueva York, y tal vez acá, Argentina, no sé si somos el ejemplo de Latinoamérica, pero él marcó algo de lo duro. Y no sé, tal vez digo, no sé si esto dice algo, tal vez lo podemos dejar como una pregunta, como un momento tal vez. Pero bueno, pensaba en eso, en algo de la vida, que tiene como él dijo, vida, caos. Y creo que, no sé, yo creo que también hay belleza, pero no sé si podemos decir belleza, en esta experiencia que estamos teniendo. Esa creación que digamos, por más que los momentos son duros, hay algo que se genera con la creación. Y creo que eso me parece que forma parte de que el análisis lo tiene que dejar que eso ocurra. Yo no sé si lo tiene que producir, pero tiene que dejar que ocurra en cada uno de nosotros. Que podamos hacer con todos los dolores o las dificultades esta creación. Así que bueno, yo lo felicito mucho a Laura y a haber organizado esta y dar lugar, digamos que cultura es algo distinto que a veces por lo que se entiende por cultura, y creo que esto lo muestra esta actividad. Gracias, Jorge. Jean-Marc. Con Jean-Marc cerramos... Julie Weiss. Ay, buenísimo, no se arrolla. Sí, está ahí. Ahí Quería plantear que, bueno, por un lado, ya se dijo antes, me impacta mucho escuchar la mirada de un artista que se acerca al psicoanálisis, pero por otro lado, me emociona mucho sentir cómo nos habilita también a los psicoanalistas el poder ser artistas, porque de algún modo creo que están estos vasos comunicantes planteados. Y en ese sentido, pensaba también en el tema de la composición. También aquello que el analista escucha, el modo en que organiza eso que escucha en su mente y el modo en que elige devolverlo, tiene que ver con el hecho compositivo, y tampoco eso se enseña en los institutos. Eso es algo que se halla y en el mejor de los casos se padece. Y al igual que el caos, hay que dejarlo ser. Así que, por un lado, mucho agradecimiento por esa tranquilidad. Pienso que la ciencia, cuando es ciencia, se parece al arte. Y por otro lado, más allá del cosmos, del caos, también se habla del campo. Este libro es un testimonio de algo que aconteció entre un analista y un paciente, y llevo para mi diccionario, para mi propio palabrerío, algo en donde no es ni si no es, ni no es, sino si no es. Y en todo caso le pregunto a usted si en su palabrerío habrá alguna definición de psicoanálisis. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, hablo de caos y por ahí también de psicoanálisis. Julie Weiss. Sí, bueno, 2 minutos. 1 minuto porque no me podía ir sin hacer un comentario sobre Yuyo, a quien quiero muchísimo, fue también mi maestro un tiempo. Yo soy artista, soy fotógrafa, y fue un placer compartir esos talleres con él. Y hablar de él, de su creatividad, de su juventud eterna, porque vos ves la obra de él y te deslumbrás con ese caos y esa libertad creativa que tiene, que es lo que yo admiro
de Yuyo, y creo que, no sé, como los psicoanalistas podrán interpretar eso de algún lugar, pero yo como artista digo que Yuyo, gracias por tu enseñanza, maestro, y por tu creatividad y tu libertad. Y yo me deslumbro en cada exposición de Yuyo. Yo digo, él hace lo que hace, el caos lo maneja. Y en su caos hay siempre algo más, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias Yuyo por estar acá y yo por haber podido venir. Yo quería, para cerrar, hacer una última comentario / pregunta que un poco también hace a la actividad y hace al lugar en representación de FEPAL. Y esta es la pregunta es para Yuyo, es la siguiente. Revisando las bibliografías y el recorrido, encontré en un texto que se cita, en 1975, en un catálogo de la galería Karen Vo, la muestra tenía, el catálogo tenía como título suyo, ¿por qué pinté lo que pinté? Dejé de pintar lo que pinté o pinto ahora lo que pinto. Ese era el título. Eso es justamente, yo hablé que volví a pintar en una serie que se llamaba Proyectos de los Mitos en el 75, que la expuse en la galería Carmen Go, y entonces en el catálogo, como hacía 9 años que no pintaba, en realidad el volver a pintar significaba volver al plano. Porque lo que me había ido era del plano. Pero yo en realidad, es relativo que yo dejé de pintar durante 9 años, porque por empezar, 75, pero yo del 71, y gracias al análisis, a la terapia, estaba dibujando. Entonces, bueno, una cosa es pintar, dibujar, para mí es la misma cosa. Entonces es relativo eso. Bueno, eso era, ¿por qué pinté lo que pinté antes? Dejé de pintar, entonces explicaba por qué, por la crisis, bueno, y por qué pintaba en ese momento lo que pintaba. En ese mismo catálogo, que lo explicaste por el título, hay una mención que haces en referencia a la imagen del pueblo latinoamericano. Y decís que la imagen del pueblo latinoamericano aún no ha escrito su historia de grandeza y que por lo tanto tampoco de imagen propia. Mi pregunta es, ¿pensás que Latinoamérica ha asumido hoy una imagen como entidad cultural? Mira, yo creo que el peor defecto de Latinoamérica es creer en el desarrollo. Porque al creer en el desarrollo está haciendo su desarrollo, su dependencia permanente. Entonces, el problema es ser en sí mismo. Yo puedo confesar que detesto el neoliberalismo. Lo detesto, lo odio, porque es la dependencia permanente. Bueno, algunos serán y algunos creerán en Macri, yo no. Okay. Bien, bueno, con esto vamos a cerrar la actividad. Les agradezco a todos haber acompañado y si quieren el libro que está acá, está a la venta, si lo quieren lo pueden comprar. Está acá al final de la sala, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.